¿Cuántos saben que Dios es bueno? Y para siempre es su misericordia. Vamos hoy a escudriñar la palabra como nos gusta, estudiar la palabra. Y quiero que le diga al que está a su lado, oír y hacer. Oír y hacer. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por esta mañana maravillosa que nos has regalado, Señor. Hemos exaltado tu nombre, te hemos glorificado. Tú eres tan bueno, Dios, que cada vez que levantamos nuestras manos, nos humillamos a ti, cosas extraordinarias pasan, Señor, aún en luchas, aún en aflicción, aún en angustia. Venimos buscándote a ti porque tú eres el dador de vida, porque tú eres el que tienes el milagro, porque tú eres el que hace, y nos despojamos de todo afán, de toda angustia, de toda ansiedad, y reconocemos que tú eres nuestro Señor, que tú eres la autoridad sobre toda autoridad, Padre, y que sabemos, Señor, que cosas grandes harás tú con nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ok, oír y hacer. El libro de Mateo es bien interesante porque el libro de Mateo está dirigido y el Señor le está hablando a una serie de hombres religiosos, hombres que conocían la ley, que conocían la palabra, que la habían escudriñado. Ellos sabían lo que los profetas decían, ellos sabían lo que había escrito Moisés, ellos conocían la palabra de una manera increíble porque eran estudiosos de la palabra. Pero, ¿sabes? Había algo que ellos no hacían y era que oían el mensaje, pero no lo hacían. A alguno le pasa, bueno, a mí me ha pasado. ¿Cuánto de lo que oímos hacemos? De lo que Dios nos habla, de lo que nos habló la semana pasada, de lo que nos habló en 15 días. Es importante. Pero ¿por qué ellos no hacían lo que el Señor les decía? Porque había algo más poderoso para ellos, que eran sus tradiciones, sus costumbres, antes que la palabra. Ellos no conocían el espíritu de la palabra y el Señor viene a mostrarles el espíritu de la palabra. Así que el propósito de Mateo es que puedan reconocer y demostrarle al pueblo que Jesús era el Mesías. Eso es lo que quiere Mateo que aprendamos. Si vas a Mateo, vas a escuchar lo siguiente: muchas palabras como estas, según las profecías, ¿cierto? Conforme a lo que la Escritura dice, así como dice el profeta, así como dicen las Escrituras, así como dijo Moisés, y siempre nos está animando y exhortando a que fijemos los ojos en lo que dice la Escritura. ¿Sabes que lo que dice la Escritura es importante? Es muy importante, porque esa palabra que está allí escrita tiene poder para cambiar, para transformar, para hacer algo en la vida del que escucha la palabra. Amén. Así que el mensaje de Mateo es mostrar a Jesús como el Mesías, como el Salvador. Y el Señor tuvo tanto conflicto con esta gente que el Señor cada rato tenía que estar exhortando. Me gustaba, ahorita estábamos cantando el Sermón del Monte. ¿Sí se dieron cuenta? Era el Sermón del Monte, las bienaventuranzas. Escúchame bien, cuando el Señor da ese mensaje que empieza en el capítulo 5 y lo cierra en el capítulo 7, en el capítulo 7, verso 24, dice lo siguiente: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, diga hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Escúchame bien, cualquiera pues que ¿qué? Cuando él está diciendo ahí que oye esas palabras, ¿a qué se está refiriendo? Se está refiriendo en su contexto al capítulo 5, 6, 7. El Señor dice que somos luz. ¿Cuántos son luz? Que somos sal. No que estamos salados, o sí estamos salados. Que somos sal, que le ponemos sabor a la vida, que le ponemos sabor en medio de la lucha, del conflicto, de la situación. Vamos de frente. El Señor está dando allí una serie de un estudio extraordinario. Alguien dijo que si nosotros aplicáramos el Sermón del Monte, ya hubiéramos ganado a todo el mundo para Cristo. Entonces el Señor cierra ahí y les dice que el que oye y hace esas palabras,
Entonces lo va a comparar como un hombre prudente que edificó su casa sobre ¿qué? Sobre la roca. O sea, cuando estamos en Cristo estamos sobre una roca. Y vienen lluvias, vienen problemas, vienen dificultades, vienen situaciones difíciles y ¿sabes? Nos mantenemos firmes porque estamos sobre la roca, porque hemos edificado sobre Cristo, sobre su palabra, sobre lo que Él dice que debemos hacer, porque hemos oído el mensaje y lo hacemos. Eso es lo que está diciendo ahí. Pero también dice en el verso 26, pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, también vienen unas situaciones difíciles. Oye esas palabras y no las hace, le comparará a un hombre que insensato, que edificó su casa sobre la arena. ¿Sabes? El que está edificado sobre la arena, al primer problemita ya... El que está edificado sobre la arena viene el domingo. Dice, uy, qué mensaje, hermano, uy, tremenda palabra que el pastor, uy, y sale aquí, y sale allí como un gigante, y ¿a dónde está Satanás? Que le va a volar la cola, ¿cierto? Y tuvo un problema el miércoles. Y empieza, Señor, ¿dónde estás, Señor? ¿Qué pasó, Señor? Cualquier problema lo va a derrumbar. Entonces, el oír y el hacer es tan importante porque el oír y hacer trae una consecuencia, pero el oír y no hacer también. De hecho, el Señor en la Biblia, en Deuteronomio capítulo 28, dice, no lo tengo ahí, lo tengo aquí, usted lo va a escribir, si lo está escribiendo. En el Deuteronomio 28:1, el Señor le dice al pueblo de Israel, dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra sus mandamientos, dice que vendrán unas bendiciones. Y que van como 10, 12 versículos de bendiciones. ¿Cuántos quieren eso? Fácil. Hacer. Pero también hay una consecuencia ahí en el mismo capítulo, versículo más adelante en el 15, dice, pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y estatutos que yo te mando hoy, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y creo que son más de 65 versículos que habla acerca de eso. Todo trae una consecuencia, el hacerlo, el oír y hacer, y el oír y no hacer. ¿Cuántos quieren oír y hacer? Todos queremos hacerlo, ¿verdad? La pregunta es, ¿lo estamos haciendo? El éxito de vivir una vida cristiana es oír y hacer, es practicar lo que la palabra dice. Podemos venir a escuchar mensajes, podemos aprender, podemos estudiar, escudriñar las escrituras y ser como los fariseos. El verdadero cristiano oye y hace. Está atento a lo que la voz de Dios le está diciendo, está atento a lo que el Espíritu Santo le está hablando, está presto y sale de ese lugar y dice, wow, tengo que cambiar, tiene que haber un cambio, una transformación, no puedo seguir igual. Si yo digo que soy hijo de Dios, la palabra dice que nueva criatura soy, tengo que cambiar. No puedo seguir igual, años viniendo a la iglesia, sentándome en una silla domingo tras domingo y no he cambiado, mi vida sigue siendo igual. ¿Qué está pasando? No estamos haciendo lo que la palabra nos dice. De ahí que es tan importante estudiar, escudriñar las escrituras. De ahí que es tan importante ir y conocer a Dios a través de su palabra. ¿Cuántos quieren conocer al Señor? Lo vas a conocer cuando vas a las escrituras, cuando escudriñas en ella. El Dios te va a hablar. Cada vez que abre la Biblia, Dios te va a hablar. ¿Cuántos quieren sabiduría? Bueno, la Biblia dice ahí en Santiago 1:5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué dice? Pídala a Dios, que la da ¿qué? Sobreabundantemente. La da y sin reproche. Así que esa es la introducción al mensaje. Vamos a Mateo 21:23. Empieza aquí el Señor hablando con los fariseos y dice, cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos, ¿quiénes estaban ahí? Principales sacerdotes y ancianos del pueblo. Se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron,
¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Qué tremendo, los que habían oído que venía el Mesías, los que sabían las profecías, los que sabían lo que la Escritura decía. Mire, vienen a preguntarle al Señor que con qué autoridad hace estas cosas. ¿Cuáles cosas? ¿No? Se pregunta uno, ¿cuáles cosas? Ya vamos para allá. Respondiendo Jesús les dijo, yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. Verso siguiente. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían y decían, si decimos que del cielo nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y el Señor cierra con esto y les dice, no sabemos. Ellos le dicen al Señor, no sabemos. Y Él también les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Los dejó fríos. Esa gente estaba cuestionando al Señor, ¿no? Que por qué hacía tales cosas. ¿Cuáles cosas? ¿No? Bueno, hay que leer el contexto y lo voy a decir aquí muy rápido. En el contexto, en el capítulo, iniciando el capítulo, está el Señor, la entrada triunfal a Jerusalén. El Señor entra conforme a lo que está en las Escrituras, entra en un ¿qué? En un burrito, con un pollino ahí, como el rey, y todos exaltaban y glorificaban al Señor. Ahora, los judíos, ellos estaban viendo lo que estaba pasando, ¿verdad? Pero es que ahí se estaba cumpliendo una profecía. Entonces, por eso yo le preguntan, ¿y con qué autoridad hace estas cosas, no? Luego el Señor tiene que pasar por el templo, pasa por el templo y se da cuenta que el templo era una locura. Allí habían hecho un negocio, era un comercio ambulante. Y el Señor tiene que ir y da azotes de cuerdas, se molesta, ¿verdad? ¿Eran necesarios los animales para el sacrificio? Claro que eran necesarios. Pero ¿qué habían hecho ellos? Habían hecho un negocio. El Señor se molesta y les dice, ¿sabe qué? Mi casa es casa de oración. ¿Sabes? Esta casa es casa de oración. Eso no es un club social, eso no es para alquilar, ¿no? Eso no es como en otros lugares que son clubes sociales, que se hacen fiestas, festines, festivales, conciertos. Este lugar es para exaltar y glorificar el nombre de Jesús. Amén. Entonces, el Señor tiene que darle orden allí, ¿verdad? Ahora, el Señor se había dado cuenta porque durante mucho tiempo pasó por el templo y Él estaba viendo lo que estaban haciendo, ¿no? No fue que el Señor se molestó y ya, no, Él estaba viendo y sabe en qué momento llegar y dar corrección. Luego, el Señor le da hambre, va allí a una higuera buscando fruto, va y no encuentra fruto y dice que la maldice. Entonces dice, uy, el Señor maldijo la higuera. Y están todos, uy, si viste que se secó, no sé qué, decían los discípulos, ¿no? ¿Estaba el Señor enseñándoles a maldecir? ¿A qué se refiere eso? La higuera representaba a Israel. Israel era un árbol con muchas hojas hermosas, ¿verdad? Pero no tenía fruto. Exteriormente era muy hermoso, pero estaba lleno de hojas. Era una religión ritualista y sin vida. El cristianismo no es eso. El cristianismo es algo vivo porque la palabra de Dios es viva y eficaz, que separa el alma del espíritu y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ser cristiano no es venir el domingo a la iglesia. Ser cristiano no es ayunar. Ser cristiano es vivir la palabra, vivir el evangelio. Amén. Bueno, esos eran muy lindos, así hay muchos que dicen, oh, gloria a Dios, oh, aleluya, ay, bonitas las hojas, pero, ¿cómo está tu familia? ¿Cómo están tus hijos? ¿Cómo están tus finanzas? Ay, hermano, ahí va, ok, bueno. Así que la nación había adoptado una forma religiosa, pero no había vida espiritual ahí, la palabra ahí muerta, ¿no? Habían convertido la revelación de Dios en un ritual, imagínate, donde no había madurez, donde no había crecimiento, donde no había propósito de Dios. Así que Jesús quiere cambiar esto. Entonces el Señor, que los deja allí como con la duda, no, yo tampoco les voy a decir,
les da una respuesta que los deja fríos. El Señor está a punto de pronunciar una parábola que era una palabra así bien difícil de digerir a todos los líderes religiosos. Versículo 28 al 31 de Mateo 21. El Señor le responde de la siguiente manera. Dice, ¿pero qué os parece? Que se quedaron dormidos y no. Ok. ¿Pero qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Y acercándose el primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero. Pero después fue arrepentido, ¿no? Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él le dijo, sí señor, voy. Y no fue. ¿Ah? Escuche, el Señor le está hablando en el contexto de lo que vimos ahorita, ¿no? El que le estaban hablando de que la autoridad, ¿no? Y el Señor los compara ahí, y mire lo que después les dice algo bien interesante, es que al Señor le faltaba mucho amor, dirían algunos. Mire lo que les dice después. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Fácil, ¿no? Pues el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Eso era algo, ¿cómo nos va a comparar con rameras y publicanos, esos que cobraban impuestos? ¿Qué les pasa al Señor? ¿Qué le pasa? Ahí se pasó el Señor, dirían los, ¿no? ¿Sabes? A veces pensamos que nosotros ya la tenemos hecha toda. Pero ¿sabes qué? Dios es tan bueno, tan hermoso, tan misericordioso, que no se trata de lo que tú haces, se trata de lo que vives, del oír, del hacer. Esos creían que por su tradición ya tenían todo hecho, pero no era así. Entonces la parábola va dirigida directamente a esos escribas y fariseos que hasta cierto punto se constituyeron enemigos de Jesús. Actuaban con hipocresía y con hostilidad, rechazando abiertamente el mensaje del reino de los cielos. No aceptaban que Jesús era el Mesías. Estaban con el corazón re duro. Eran difíciles. Ellos lo único que tenían que hacer era obedecer. Ellos vieron las señales, vieron las características del Mesías, vieron lo que la palabra decía, vieron las profecías cumpliéndose en Cristo. Ellos no tenían por qué cuestionar. ¿Alguna vez has cuestionado al Señor? Claro. Señor, ¿y por qué a Él sí y a mí no? ¿Y por qué, Señor, tú bendices a ese? Una vez un amigo, cuando murió mi hijo hace más de 8 años, un amigo vino y me dijo, hermano, pero yo no entiendo, o sea, ¿por qué Dios no se lleva a todos esos de la calle, a los bandidos y qué sé yo, a su hijo, que usted era tan buena papa y tan lindo y tan querido y tal? Y en ese momento el Espíritu Santo me dio algo para darle. Le dije, ¿sabes qué? Porque Dios tiene misericordia de ellos. Mi hijo ya está con el Señor. Mi hijo está con Él y le da la oportunidad a ellos para que se arrepientan y vengan al camino del Señor. Amén. Gloria a Dios. Así que la parábola termina siendo un insulto tremendo para los religiosos. Jesús los estaba comparando con el otro hijo, el que dijo que iba y no fue, ¿no? Además lo coloca en el nivel de los recaudadores y las rameras, ¿no? Hermano, Dios es el que decide cómo y a quién. Amén, porque Él es soberano. ¿Sí sabían eso? Dios es soberano. Y eso es lo que Él les está mostrando a ellos, su soberanía. ¿Sabes por qué? Porque aquellos que el Señor nombra ahí, prostitutas y recaudadores de impuestos, reconocieron su pecado y su culpabilidad delante de Dios. Y acudieron a Él para recibir salvación. ¿Quién soy yo para decir quién es salvo y quién no es salvo? ¿Quién soy yo para condenar a quién? Nadie. Hace poco oía de un hombre que fue muy malo, que
mató una cantidad de niños y que fue terrible y se murió, hace poquito se murió y oí a alguien que decía, menos mal se murió. Pues sí, pero ese hombre está en el cielo. ¿Cómo va a decir eso, hermano? Pues sí, así de sencillo. El hombre conoció a Jesús, empezó a predicar a Jesús, hubo un cambio en su vida. ¿Quién soy yo para decir que no? ¿Qué autoridad? ¿No? Es que yo, hermano, yo sí he sido bueno, yo no robo, no mato, no. No se trata de eso, viejo. Amén. Hay cristianos desobedientes activos. Hay cristianos que saben lo que la Biblia dice, pero no lo hacen. Deciden no hacerlo porque no lo quieren hacer. Oye, hermano, no te unas en yugo desigual. Hermano, lo más importante es el amor. ¿En serio, hermano? ¿En serio? Escuchan la palabra y no la ponen en práctica. Hoy el mensaje es, hay que poner en práctica la palabra, lo que escuchamos. Ahora alguien me dirá, ay, hermano, pues entonces que en el chacho, le digo, no, a mí me falta un montón. Me falta un montón, pero he hecho el ejercicio. Y yo puedo dar testimonio de que cuando obedecemos al Señor y hacemos su voluntad, Dios es bueno, Dios es grande, Dios es misericordioso. ¿Por qué no te has casado, hermano? Si es una bendición. Ay, es que la plata. No, cásate, necesitas plata para casarte. Aquí no se cobra nada para que se case. Ni exigimos vestido de nada. Obedezcan. ¿Qué quiere Dios? Obediencia. ¿Sí? Hace poco vi una pareja que les hemos venido guiando y les hablamos del matrimonio y pues que se quedaron ahí y se casaron el año pasado y creo que ya pronto se van a casar en la iglesia. Obedecieron y, ¿sabes? Ellos pueden dar testimonio de la manera como Dios los ha bendecido, después de que obedecieron. Pero antes habían oído, pero no hacían. Les tocó llegar y despierten. Así ha sido algo maravilloso. Ellos nos contaban, hace poco nos reunimos y decían, wow, Dios ha sido tan bueno, tan bueno. A veces, hermanos, nos convertimos en sectarios, a veces usamos la palabra de Dios para golpear, para dar bibliazos, para molestar, para fastidiar al esposo, a la esposa, a los hijos, a los vecinos, ¿no? A veces nos ponemos en una posición tan absurda, poniendo reglas que nosotros ni siquiera podemos hacer, cosas que ni nosotros podríamos, ponemos el evangelio tan difícil que la gente dice, es que es imposible llegar allá, es imposible hacer lo que ustedes hacen, es imposible seguir al Jesús que ustedes siguen. Demandamos autoridad y no estamos bajo autoridad. Ahí está el padre diciéndole, oye, ora, y él no ora. ¿Por qué no vas a la iglesia? Pues tú no vas a la iglesia. ¿Por qué eres tan agresivo, hijo? ¿Y por qué será? Así que al finalizar, el Señor cierra en el capítulo 23, verso 1 al siguiente, hablando en el mismo contexto a las mismas personas y hablándonos hoy a nosotros de que tenemos que cambiar, de que debemos ser hacedores de la palabra, no solamente oidores, sino hacedores, que debemos ser padres ejemplares, ¿sabes? Acá hablamos de que vamos a tener una generación victoriosa, pero esa generación victoriosa necesita padres victoriosos, hombres, mujeres, que modelen un estilo de vida en sus casas, que modelen un estilo de vida. Vienen tus hijos, aquí les enseñamos la palabra, principios, valores, les enseñamos que el matrimonio está bien, les enseñamos y les sacamos un poco de cositas que les están enseñando del mundo, ideologías y todo lo que no va conforme a las escrituras, pero ellos necesitan padres que modelen el evangelio, que vivan el evangelio, que puedan decir, mi papá es un hombre de Dios, mi papá es un hombre de oración, mi papá cuando viene la angustia, cuando viene el problema, yo lo veo a él arrodillado buscando al Señor. Mateo 23:1. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Verso siguiente. Así que todo lo que os digan que guardéis, ¿qué hace? Guardarlo y hacerlo. ¿Guardarlo y qué? Mas no hagáis conforme a sus obras,
porque dicen y no hacen. ¿Cuánto de eso hay en nosotros? Es que hacer esto, hay que hacerlo, y no lo haces tú. Verso siguiente. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Siguiente. Antes hacen todas las obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias, extienden los flecos de sus mantos, llaman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las saturaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí, oh maestro, maestro. Pero vosotros no queréis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos, y no llaméis padre a vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. ¿Qué tal el cierre que les hace el Señor? ¿Ah? El Señor hace una denuncia pública. Esto lo hizo en el templo, el lugar de fortaleza de sus enemigos. ¿Dónde más quiere que Dios te hable si no es en la iglesia? Ese es el lugar donde vamos a hablar de lo que la Biblia dice. No te vamos a leer cuentos, historias, novelas, te vamos a decir lo que la palabra dice, lo que el Señor dice. Es en el templo donde el Señor estaba entrando y diciéndoles, estos se habían colocado en una posición de autoridad, ellos creían que eran autoridad, controlaban las escrituras del Antiguo Testamento. En cierto sentido, ocupaban la misma posición que muchos hoy en día, a quienes la gente acuden para escuchar una interpretación de la verdad. Somos autoridad, porque Dios nos ha delegado autoridad, pero cuidado con esa autoridad. Tienes que hacer y decir lo que la Biblia dice, pero tienes que hacerlo, porque eso te da autoridad. El Señor tenía toda la autoridad porque el Señor era Dios, pero aquellos no habían visto eso. Así que en el versículo 1 y 2 el Señor dice, en la cátedra de Moisés, la cátedra de Moisés era un lugar especial que colocaban en la sinagoga, el cual estaba reservado para los rabí, para los maestros, para que ellos se sentaran allí y enseñaran la Torá, pero que la enseñen bien, conforme a lo que está ahí, con el espíritu de la palabra. Es una imagen más o menos de Moisés sentado en ella, juzgando al pueblo, interpretándole la ley de Dios. Entonces ellos se sentaban en ese lugar, ¿no? Es como yo pararme acá a decir y hacer una cantidad de cosas. Y decir cosas que no están en la escritura. O que están en las escrituras, pero que le doy una interpretación errada. Y hago que la gente se vaya por el lado que no es. No, cuando nos paramos aquí, vamos a decir lo que la Biblia dice. A veces es incómodo. A veces es molesto. Pero no importa. Porque no buscamos agradar al hombre, buscamos agradar al Señor. Y necesitamos que ustedes abran los ojos a las escrituras. Aleluya. Entonces, lo que el Señor reprendía a los fariseos no era tanto lo que enseñaban, sino lo que ellos ¿qué? Hacían o dejaban de hacer. En teoría, los fariseos decían muchas cosas correctas, pero ¿cuál era el problema? Que ellos no ponían en práctica ningún principio de Dios en sus propias vidas, pero sí le ponían cargas a otros que ellos no eran capaces de llevar. La crítica de Jesús hacia esos líderes religiosos en ese tiempo no es por hacerles quedar mal, sino porque lo habían rechazado. Jesús les hizo un favor a los discípulos para que ellos no cayeran en lo mismo que podían caer muchos al oír una mala enseñanza. ¿Sabes? Dios ha sido bueno con tierra deseable. Cuando tú vienes acá, hay palabra, Dios nos ha bendecido con unos mensajes maravillosos, hombres diferentes, de diferente color, de diferente tipo de equipo, no importa. ¿Sabes? Y Dios nos ha estado hablando en este tiempo que yo quedo sorprendido de cómo Dios está hablando. Ahora lo que tú tienes que hacer es ir y hacer, oír y hacer lo que el Señor te está mandando a hacer. Los fariseos están llenos de orgullo. ¿Cuántos tienen orgullo? Amén, muy bien.
El Señor quiere quitar el orgullo en nosotros. ¿Sabes? En la enseñanza anterior estaban enseñando de Pablo y sobre el aguijón y cómo todo esto que Pablo vivió y toda esa lucha que tuvo era para que no se llenara de orgullo por su conocimiento, porque sabía mucho. ¿Sabes? Nosotros no sabemos nada. El Señor lo sabe todo. Pero algo que nos da autoridad para hablar es que vivimos lo que la palabra dice. Y si tú estás en este lugar es porque Dios quiere que hoy tomes una actitud correcta. ¿Sabes? No sé cómo estás, no sé cómo está tu hogar, cómo está tu vida, cómo está tu vida con el Señor. Pero sí sé algo y es que Dios quiere hacer algo. Quiere sacarte de esa vida religiosa, de que vienes el domingo por venir, de que vienes el domingo por cumplir. Muchos llegan ya cuando se va a terminar. No quiero ser ocioso, no quiero ser odioso, perdón, con lo que estoy diciendo. Bueno, sí quiero ser odioso. Que llegan al final y ya como que ya vinimos, cumplimos. No, ¿sabes? Dios quiere gente que venga, reconozca que Él es todopoderoso, que viene, lo alaba, lo exalta, se humilla delante de Él, reconoce que Él es su Dios, sabe que reconoce que Él puede resolver cualquier problema que tengas. Pero tienes que oír y hacer la palabra, tienes que oír y hacer. Necesitamos una iglesia obediente, que haga lo que la Biblia dice que debemos hacer. No solamente, dice Santiago, oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Ponte en pie, vamos a orar. Aleluya. Cierra tus ojos ahí. ¿Sabes? Hoy es día de arrepentimiento. Aquí el altar está listo para recibirte, para que tomes la actitud correcta de decir, ¿sabes qué? Me falta un montón, a mí mismo me falta. ¿Por qué no vienes y le dices, Señor, necesito de ti, necesito ese paso de hacer? ¿Sabes? Hermano, eres ejemplo, eres el sacerdote, eres el varón de Dios allí en la casa. Eres ese hombre que provee física, material, espiritualmente para tu hogar. Eres ese varón de Dios que se humilla, que aunque está en aflicción, que aunque hay escasez, que aunque está pasando una situación difícil, no busca al hombre, sino busca a Dios y va y se humilla y coge a su familia y le dice, ven, vamos a orar porque hay un Dios poderoso que puede cambiar, que puede transformar nuestras vidas. El primer hijo de la historia de la parábola representa a todos nosotros, pecadores, que hicimos una enmienda para entrar al reino de Dios. Es aquellos que vivimos lejos de Dios, pero que cuando Dios nos llama, cuando Dios viene a nosotros, nos venimos en arrepentimiento, nos volcamos en arrepentimiento delante de Él, porque no hay nadie más. Pedro le dijo, ¿a quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Son aquellos que desean hacer la voluntad de Dios, que se arrepienten. Son aquellos que hoy reconocen y dicen, mire, ¿sabes qué? De todo lo que escucho, de todo, muy poco pongo por obra. Eres de aquella persona que guarda resentimiento en su corazón, que no has entendido que Dios ya te perdonó y que como Dios ya te perdonó, tú tienes que perdonar a tu hermano, tienes que perdonar a tu esposa, tienes que perdonar a tu esposo, tienes que perdonar a tus hijos. Eso es lo básico, el perdón. Pero muchos no quieren saber nada de Dios. Pero hoy tú vienes en arrepentimiento delante de Dios. Si quieres venir, está bien. Si quieres hacerlo allí en tu silla, arrodillado, buscando del Señor, diciéndole, Padre, perdóname, porque he sido como esos fariseos. Porque sabes, a veces ni hacemos lo que tú nos dices, pero sí venimos a reclamarte, a decirte, ¿por qué a mí, Señor? Porque tú no me bendices, porque tú no me das, porque tú no me prosperas, porque tú no haces, porque tú no esto y lo otro, porque ¿a dónde está el milagro, Señor? Y tenemos una actitud como la de ellos. No reconocemos que Dios es todopoderoso, no reconocemos que Dios es grande, maravilloso, misericordioso.
Pero cuando tú vienes, dice la palabra, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Saca ese resentimiento de tu corazón, saca esa amargura de tu corazón. ¿Cuánto hemos hablado del perdón? ¿Cuántos hemos hablado del amor de Dios? De ese amor que Dios ha derramado sobre tu corazón. De ese mismo amor es el que tienes que con misericordia extenderlo a otros. Ese es el hijo obediente, el que viene delante del Señor y reconoce: Padre, ayúdanos. Los dos eran hijos. Los dos tuvieron la misma oportunidad. Hoy, ¿sabes? Todos aquí tenemos la misma oportunidad de hacer lo que Dios nos está diciendo que hagamos. De venir en arrepentimiento, humillándonos delante de Él. De hacer lo que Él nos está solicitando. Pero cada uno va a responder de una manera diferente delante de Él. Yo no pretendo venir aquí a manipular nada. Solo vengo a exponer la palabra y a mostrarte lo mejor que Dios tiene para nosotros. Y lo mejor es venir y humillarnos delante de Él. No es solo saber la voluntad de Dios, no es solo saber versículos bíblicos, no es solamente saber, conocer, tener un conocimiento. Es muy importante hacerlo. ¿Sabes? La Biblia dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación. ¿Cuánto haces para tu santificación? ¿Vives todavía como si fueras soltero? Muchos casados que viven como solteros. Muchos lo saben. ¿Cómo tratas a tu esposa? ¿Cómo tratas a tus hijos? Mujer, ¿cómo tratas a tus hijos? ¿Cómo tratas a tu esposo? ¿Qué dice la Biblia acerca de eso? ¿Qué dicen las Escrituras? De reprender a sus hijos en amor, con gracia, con misericordia. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea necesaria para la edificación. ¿Sabes? Nadie en este lugar puede decir que nunca ha escuchado la voz de Dios, porque cada día que nos reunimos, Dios habla y habla muy claro, y es una palabra poderosa que cambia y transforma nuestras vidas. Cuando oímos y hacemos, eso se nota. ¿Por qué? Porque hay un cambio y una transformación en nuestras vidas. ¿Cuál hizo la voluntad de Dios? Hacer la voluntad de Dios es cumplir, guardar, ejecutar, oír y hacer. Los fariseos sabían cuál era la voluntad de Dios, pero no la quisieron hacer. Y esa es una casa de oración, es un lugar de reconocer que Dios es todopoderoso. Padre, aquí estamos, Señor, tus hijos, cada uno con conflictos, con problemas. Y hoy nos evaluamos, Señor, y decimos cuánto nos falta, Dios, pero nos comprometemos a hacerlo, Señor, a que haya un cambio. Yo voy a ser el mejor padre, Señor. Voy a ser la mejor madre. Nunca voy a guardar rencor en mi corazón. Voy a ser un hombre que perdona fácilmente. Ser una mujer que perdona, porque eso es lo que nos enseña tu palabra. Voy a reconocer que tú eres mi Dios, mi Señor, mi Salvador, que tú eres mi Redentor, Señor. Que pase lo que pase, yo y mi casa serviremos al Señor. Que estamos edificados sobre la roca que es Cristo. Que pase lo que pase, Señor, nos vamos a mantener firmes y fieles ante ti.